acerca de la importancia de tener la palabra en nuestro corazón. El mensaje se llama el pan del nuevo pacto. Vamos a leer Juan, capítulo número 6. Creo que anoté del verso 10 ahí en adelante. Juan 6, verso 10 en adelante. Dice: entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Amén, creo que hasta ahí era, ¿no? Una vez que usted y yo hemos recibido el nuevo pacto, una vez que usted y yo recibimos este vino nuevo, hemos hablado hartas veces acerca de lo que es el nuevo pacto, ¿verdad? El nuevo pacto es el pacto que Dios estableció con Abraham. Dice la palabra que la ley fue un paréntesis que Dios tuvo que hacer a causa del pecado, a causa de la desobediencia. Dios trajo la ley. Pero dice la Biblia que el nuevo pacto es la continuación del pacto que Dios estableció con Abraham. Ese pacto, el pacto que es en la sangre de Jesucristo, después de que usted y yo recibimos ese vino nuevo, somos introducidos en la gracia. O la gracia, dicho de otra manera, es introducida dentro nuestro. Amén. Porque hemos hablado varias veces ya que la gracia no es una dispensación, ¿verdad? Como algunos piensan. La gracia no es una era, no es una época, no es un dogma. La gracia es una persona. Diga conmigo, la gracia es una persona. Y diga conmigo, la persona de Jesucristo. Amén. Esa es la gracia. Usted y yo recibimos la gracia. La gracia mora dentro nuestro. Jesucristo está dentro de nosotros. ¿Sí? Una vez dije que recibimos el vino nuevo, una vez que hemos recibido el nuevo pacto, tú y yo somos introducidos en la gracia. O bien, de otra manera, la gracia es puesta dentro de nosotros. Amén. Ahora, cuando eso ocurre, lo que el Señor quiere hacer posterior a poner su gracia dentro nuestro, es llevarnos al monte de la multiplicación. Yo hace varios meses atrás prediqué acerca de los primeros milagros que hizo Jesús. Y el primer milagro que Jesús hizo fue convertir el agua en vino. Bueno, este es el segundo milagro. Yo no lo prediqué, ¿sabes? Me lo salté. Y lo traigo hoy día, básicamente porque quiero que podamos comprender la importancia de que la palabra more en abundancia, dice, en nosotros. Entonces el Señor nos quiere llevar al monte de la multiplicación. Nos quiere llevar a una posición donde tú y yo podamos ver el milagro de la multiplicación, pero no el milagro de la multiplicación en términos de que seamos como el rey Midas, ¿verdad? Que todo lo que toquemos se convierta en oro. No es eso, sino el milagro de cómo la multiplicación de Dios comienza a reproducirse dentro nuestro. Básicamente, hay que entender que solamente los que han sido trasladados al vino de la gracia, solamente los que han sido trasladados a este nuevo pacto, que la gracia mora en ellos, pueden ser llevados a este monte, pueden ser llevados a esta posición. O sea, pueden ser llevados a vivir la experiencia de entender, comprender, de vivir que el pan de vida es la palabra de Dios. La multiplicación de los panes
¿Sabe lo que representa? La abundancia de la palabra que debe existir en la iglesia hoy. O sea, la multiplicación de los panes tiene que ver con que hoy en este tiempo debe haber abundancia de palabra. O sea, la palabra dice, lo dice el Señor, no lo digo yo. More, ¿cómo dice? Un poquito en ustedes. Dice que more una cantidad X, que sea una cantidad limitada. No, la palabra dice que la palabra de Dios more en abundancia. Diga conmigo, en abundancia. En abundancia en nosotros. No es que la palabra more un poco. Hermano, en los momentos de aflicción, lo único que te va a levantar es la palabra de Dios. Ya lo decía Andy cuando contaba el testimonio, ¿verdad? De su bebé Camila. De cuando ellos estaban en el momento de dificultad y de aflicción, lo único que los sostuvo es la palabra. La palabra de Dios. Lo que Dios dice, no lo que dicen los médicos. Amén. No lo que decreta un doctor, sino lo que decreta el doctor de los doctores. Amén. Él es el que tiene todo bajo control. Nada se escapa a la voluntad perfecta de Dios. Nada. Hermano, decía Andrea, su hijo tuvo cáncer. Esto fue hace como 5 o 6 años atrás, más o menos. 4, y yo me acuerdo que veníamos llegando de un encuentro de jóvenes y Dios puso una carga en mi corazón y le dije, Joana, Dios me dice que tú tienes que orar por Martín. Cuando tú lo hagas, Dios lo va a sanar. Joana fue, oró por Martín y al poco tiempo vimos el milagro del Señor. Hermano, Dios cuando mora en abundancia en nosotros, tú tienes el poder de la palabra dentro tuyo. Amén. No necesitas del pastor. Necesito que venga el pastor a orar por mí. Hermano, la palabra dice que pondremos las manos sobre los enfermos y estos serán sanados. Y ese enfermo puede ser tú mismo. Porque no dice que no seas tú. Pondrás las manos sobre los enfermos. Ponte la mano si un día te sientes enfermo y no hay nadie ahí para orar por ti. Ponte la mano y declara un milagro poderoso. Amén. 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 Quiero nombrar algunos puntos importantes respecto a este pasaje que leímos de Juan capítulo 6 acerca de cuando el Señor alimenta a los 5,000. Lo primero que quiero que podamos notar es lo que está en Marcos 6:39. Dice, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. O sea, el Señor Jesús le dice a los discípulos que manden a toda la gente que estaba ahí, que no eran pocos. La Biblia dice que eran 5,000 hombres sin contar a las mujeres y a los niños. Algunos teólogos piensan que al menos eran 15,000 personas. O sea, al menos en ese lugar habían 15,000 personas. Entonces, lo primero que quiero que note es que para poder degustar la palabra, que para poder disfrutar la palabra, tiene que ser en un lugar de comodidad. Su palabra dice que en delicados pastos nos pastoreará. Amén. O sea, usted no puede degustar realmente la palabra si usted no está en un lugar de tranquilidad, en un lugar de reposo. Jesús le dice a los discípulos que pongan a toda la gente sobre la hierba, que todos se sienten cómodos. Ese es el lugar donde la palabra, el pan de vida, se va a multiplicar. No se va a multiplicar el pan de vida en ti si tú estás, hermano, en un momento así como medio loco, ¿verdad? Tiene que ser en un lugar de pasividad. Tú tienes que estar con un corazón aquietado para que la alimentación que el Señor quiere hacer pueda tener el efecto que Él anhela. Dios quiere que cuando tú comas el alimento no desfallezcas. Cuando el Señor le dice a los discípulos que había que alimentar a esta gente,
Los discípulos le dicen al Señor, despáchalos que se vayan a sus casas. ¿Y qué les dice Jesús? Que se podían desmayar en el camino, porque no habían comido nada. Entonces, para que el pan de vida pueda producir el efecto deseado de Dios en nosotros, necesitamos estar quietos, en reposo, en tranquilidad, sobre la hierba verde. Amén. En los delicados pastos, donde el Señor nos quiere pastorear, donde el Señor nos quiere alimentar. El pan de la palabra de Dios se come y se degusta de forma cómoda. Hermano, sin prisa, sin tensiones, sin afanes. A veces nosotros leemos la palabra porque hay que leerla. Porque alguien dijo por ahí que teníamos que leerla y la leemos, pero estamos afanados. No estamos con quietud. No estamos en reposo. Hermano, la palabra no va a poder producir el efecto que Dios anhela que produzca en nuestra vida si tú lo estás leyendo en tensiones. No estoy diciendo que de pronto no pasemos momentos de aflicción, pero en esos momentos de aflicción, dice la Biblia, no te preocupes por lo que vas a decir, porque el Espíritu mismo te va a recordar. El Señor no te manda en el momento de aflicción a leer la Biblia. En el momento de aflicción es el Espíritu Santo el que va a ir al depósito de tu corazón a buscar la palabra que leíste en la quietud, que leíste en la calma, que leíste cuando estabas tranquilo. El Espíritu va a ir a buscar y va a decir, esta es la palabra que necesita mi hijo. Y cuando estés en el momento de la aflicción, el Señor va a poner en tu boca esa palabra. Y tú vas a declarar lo que Dios dice. Hermano, no lo que a ti se te ocurra porque manejas la Biblia. ¿Amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén? El pan de la palabra de Dios se come y se degusta de forma cómoda, sin prisa, sin tensiones, sin afanes. Hermano, deguste la palabra en los momentos cuando está con gozo. Siéntese a degustarla porque cuando esté en aflicción, el Espíritu va a tomar del depósito y va a poner palabra en su boca para que cuando esté la aflicción retroceda, huya de usted. Jesús fue enseñado en su juventud por su padre José. José preparó a Jesús. Dicen los teólogos que el mejor discipulador de la historia es José. Porque él formó a Jesús. Entonces Jesús podía dormir tranquilo en medio de la tormenta. Dice la Biblia que estaba recostado en la proa del barco. Como si nada, hermano. Y cuando empezó la tormenta a mover el barco para todos lados, dice la Biblia que se asustaron los discípulos. Y es curioso, es curioso porque se asustaron y dentro de ellos habían varios que eran pescadores. Es decir, varios de ellos habían estado en tormentas. ¿Qué características habrá tenido esta nueva tormenta que los discípulos se asustaron y corrieron donde estaba Jesús a despertarlo? Y no a decirle, Señor, hay una tormenta, ¿qué hacemos? Sino, despiértate que vamos a morir. Tremendo. Dice la Biblia que Jesús se para, se pone en pie y reprendió la tormenta. Hermano, cuando estés en medio de la tormenta, Dios va a poner palabra en tu boca. Pero antes tienes que leerla. Antes tienes que estudiarla. Antes tienes que conocer a la palabra. ¿Amén? Amén. Iglesia, el que no descansa en los delicados pastos no puede comer bien. No puedes comer bien. Todos saben que comer al paso, comer de pie, no trae buen provecho, ¿no? ¿Cómo es provechosa la comida? Sentaditos, todos tranquilos, ¿verdad? Nadie te apura. Es más, yo tengo un problema con eso porque a veces como al lado del computador por mi trabajo. Otras veces como corriendo. Como que alguien me estuviera persiguiendo, hermano. No entra en provecho. No entra en provecho.
La comida entra en provecho cuando tú la degustas, cuando tú estás tranquilo. Amén. El pan de vida te hará bien cuando tú lo degustes en los delicados pastos. Amén. Hermano, el segundo punto es: el pan se multiplica no en la ley. El pan se multiplica en la gracia. Jesús multiplicó los panes hace 2000 años atrás, y su Espíritu sigue multiplicando el pan hoy. ¿Sabe qué usa Dios para multiplicar el pan? ¿Dónde se multiplicó el pan? Dice la Biblia que Jesús tomó el pan, lo bendijo, levantó la mano, lo bendijo, dio gracias y se lo entregó a los discípulos. Y fueron los discípulos los que repartieron el pan a la multitud. El pan se multiplicó en la mano de los discípulos. Hermano, el pan se multiplica en la mano de los ministros. Amén. Por eso Dios pone ministros. Y tú mañana serás un ministro. Y hoy ya lo eres. Amén. Pero no sabes que lo eres. Amén. No has descubierto que eres un ministro, una ministra del Señor. Y tienes tanta palabra para darle a otros, pero no abres tu boca. Hay gente allá afuera que está esperando que tú le visites, que tú le atiendas, que tú le sueltes una palabra, que tú declares una palabra de fe. Que hay mucha aflicción, hermano, allá afuera. Hay mucha gente esperando. Hay muchas semillas sembradas, lo decíamos hace unas semanas atrás. Hay muchas semillas sembradas, muchos hijos de Dios esperando la manifestación tuya para que ellos se levanten, para que ellos despierten. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? El Señor dice: abre tu boca y yo la llenaré. Pero ustedes andan así, po. Dios no la puede llenar. Dios la va a llenar cuando la abras, ¿o no? Hermano, Dios pone palabra en los ministros, y cuando Dios la pone, el pan es multiplicado. El pan se multiplica. Este es el orden que vemos en la palabra. O sea, la forma en que es trasladado el pan de las manos de Dios hasta la boca del pueblo. Dios pone una palabra y uno la suelta, y esa palabra es multiplicada. Ve que esta es una palabra, pero aquí hay un grupo de personas que están recibiendo esta palabra. La palabra, el pan de vida, está multiplicándose ya. Hay un efecto multiplicativo. Porque yo no le estoy hablando a una sola persona hoy. Le estoy hablando a un grupo de hermanos donde el pan se está multiplicando. Y cuando tú llegues a tu casa, cuando tú llegues mañana, el lunes, a tu trabajo, y cuando tú vayas en la micro, hermano, ese pan puede seguir teniendo el efecto multiplicador. Amén. El efecto multiplicativo. Cuando abres tu palabra y la palabra es sacada de tu boca. Número 3, el pan es multiplicado sobreabundantemente. ¿A cuánto le gusta la sobreabundancia? Yo sé que es probable que ninguno de nosotros todavía hemos experimentado la sobreabundancia. Pero quiero decretar, iglesia, que viene el tiempo de la sobreabundancia en todas las áreas de tu vida. Créalo. No soy profeta, pero suelto esta palabra profética. Amén. Porque es la palabra profética más certera. Y Dios dijo que Él iba a abrir las ventanas de los cielos y derramaría sobre nosotros su bendición hasta que sobreabunde. Así que créalo. El pan que Dios suelta es multiplicado sobreabundantemente. Juan 6:13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. ¿Cuántos panes eran? Diga conmigo: 5. ¿Cuántas canastas recogieron? 12. Hermano, yo no sé si usted ha dimensionado esto, pero eran 5 panes. Y alimentaron a 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Y que por parte baja, dicen los teólogos, que eran 15.000 personas. Por parte baja, 15.000 personas. Y de lo que comieron,
sobraron 12 cestas. Hermano, yo no sé si usted logra entender, pero Dios con 5 panes puede fabricar una panadería. Con 5 panes, hermano. 5 panes es suficiente para la sobreabundancia de Dios. 5 panes. El profeta le dijo a la viuda que trajera tinajas para llenarlas con aceite. Hazme una tortilla a mí primero. Y le dijo que trajera tinaja, hermano. Trajo la mujer tinaja y el profeta empezó a llenar. A llenar. ¿Y sabe hasta cuándo dejó de fluir el aceite? Cuando ya no había más tinajas. Preocúpate de buscar tinajas vacías. Porque el Señor te las va a llenar. Amén. Amén. Y si no es de aceite, va a ser de vino nuevo. Amén. Tú llénalas con agua y Dios las transforma en vino nuevo. Gloria a Dios. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Hermano, en el tiempo de Moisés, en la ley, se podía solamente recoger una ración diaria. Mire lo que dice Éxodo. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para otro día. ¿Y qué hizo? Crió gusanos y hedió, o sea, se pudrió. Y se enojó contra ellos Moisés. O sea, Moisés le dijo al pueblo, y en realidad no lo dijo Moisés, lo dijo Dios, que solamente podían recoger una porción de maná. Una porción de maná diaria, nada más. Pero en el nuevo pacto, el pan no solamente alcanza, sino que sobra y se puede guardar. En la ley, hermano, el pan, si usted recogía más pan, se pudría y dejaba la escoba. Yo no sé si a usted alguna vez se le ha podrido algo. Y el olor. Yo me acuerdo que un día habíamos hecho pollo en el horno y nos comimos el pollo y se nos olvidó lavar la lata. Y como al tercer, cuarto día había un olor en la cocina y no sabíamos qué era. Abríamos el microondas, abríamos el refrigerador y decíamos, no habrá, no sé, hasta en mi casa no hay ratones, pero hasta uno piensa que hay un ratón muerto. Y buscamos en los muebles, hermano, por todos lados. Y no, sabe que no encontrábamos. Y de repente, no sé por qué, abrimos el horno. Uff. Hermano, te encargo ese olor. Ese mismo efecto tenía el maná al otro día. No tenía que pasar 4 días ni 5. Al otro día, estaba podrido. Pero en el nuevo pacto, el pan sobra y se puede guardar. Jesús puede haber dejado el pan botado ahí, las migajas, lo que sobró, pero mandó que lo recogieran en cestas. 12 cestas. 12 cestas, cada uno con su cesta de vuelta. Hermano, hay partes de la palabra que tú tienes que comértela de inmediato. Y otras tienen que tomar más tiempo para que las puedas comprender. Hay algunos que cometen el error, reciben una palabra y creen que Dios los mandó a hacerlo al tiro. No, hay palabras que hay que masticarla, como la vaca, rumiarla, tragarla, regurgitarla, ¿se dice? Regurgitarla, masticarla de nuevo, volverla a tragar, pasearla por todos los estómagos espirituales que tengas. Hay palabras que inmediatamente uno tiene que comérselas, pero hay otras que uno tiene que meditarlas. Hay otras que uno tiene que empezar a masticarlas. El peor error que comete la gente es que reciben una palabra y creen que es para ayer. Y quiero decirle algo. Dios no está apurado. Dios no tiene prisa. Aunque Cristo viene pronto. Pero Dios no tiene prisa. Él no está preocupado por el tiempo. Se me pasó la hora. No. El Señor está tranquilo. ¿Sí o no?
Y uno tiene la mala interpretación de pensar que si Dios te habló tienes que al tiro. A veces Dios te dice una palabra para alguien y tú crees que tienes que decírsela de inmediato, y en vez de levantar a la persona, lo tumbas al piso. Porque Dios habla a tiempo y también fuera de tiempo. Y ahí tú tienes que saber si Dios te habló para tiempo o para fuera de tiempo. Por eso es importante que puedas masticar esa palabra bien. Amén. Puedas mascarla bien para que Dios se pueda revelar a tu espíritu. El Señor Jesús multiplicó panes solamente ese día. Peces también. Pero ¿recogieron partes de los peces o solo pan? Solo pan. Nada más. O sea, recogieron solo pan y no pescado. Amén. Pan es una figura de la palabra, fundamental, de base para todo cristiano. O sea, lo que nunca nos debe faltar es el pan. Nunca te debe faltar la palabra. Nunca. El pescado es figura de carne, vianda, y sirve para un momento nomás. Pero la palabra nunca tiene que faltar. La palabra dice, more en abundancia en nosotros. ¿Sí? Eso tiene que ocurrir con la palabra. Tiene que morar en abundancia en nosotros. Número 4, comieron las familias completas. Dice Mateo 14, 21. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. O sea, la palabra los alimentó a todos ese día. Aunque primero fueron contados los varones, solamente se contó los varones, ¿no? La Biblia menciona que solamente se contaron los 5.000 hombres, o sea, los cabezas de familia, los jefes de familia, y después sus esposas y sus hijos. O sea, el jefe de familia debe probar primero que toda la palabra que se va a entregar sirve para su familia. Hermano, lo otro importante, escúcheme bien esto, y de aquí la importancia del altar familiar. Que comieron todos juntos, en grupos de a 50, de 100, por familias. La importancia de hacer el altar familiar en la casa, de comer todos juntos el pan de vida, de hablar todos un mismo lenguaje, de hablar todos andar todos en un mismo espíritu. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. O sea, debemos instruir a los niños en la palabra de Dios. Pero la palabra se enseña con la vida práctica. La palabra se enseña en el diario vivir, en cómo tú llevas a Cristo en tu diario vivir. Y por último, el monte de la multiplicación. Este es el tiempo donde será multiplicada la palabra de Dios en la vida de los hijos espirituales. Este es el tiempo en que será multiplicada la palabra en la vida de los hijos. Se multiplicará la palabra a través de ti, pero tienes que abrir tu boca para que Dios la pueda llenar. La palabra será multiplicada al extremo, iglesia, al extremo, que quedemos no solo satisfechos, sino también saciados y fortalecidos. O sea, la palabra va a traer un efecto multiplicador tan grande, hermano, tan grande, que nada, escúcheme bien, nada va a poder tumbarte al piso. Nada. Nada, porque el efecto multiplicador de la palabra va a provocar que tus pies estén puestos sobre la roca. Que no importa el viento que venga, que no importa la tormenta que sea, hermano,
vendrá la lluvia, el viento, pero no vas a ser movido. Nada te va a mover. No importa lo que diga el mundo, no importa si China está teniendo problemas económicos, no importa si sube la benzina, no importa nada de eso. Porque a nosotros nos sostiene su palabra. La palabra del reino. Hermano, quiero terminar con esto. Imagínense, yo soy embajador de Chile en Inglaterra. Y yo no hablase una pizca de español. Nada. Yo solo hablo inglés. ¿Seré un buen representante de mi nación? No. No, porque ¿cómo puedo yo recibir la información de mi país para transmitirla en el país donde yo estoy siendo el representante? No puedo, porque no sé español. Muchos de nosotros decimos que vivimos en el reino, pero no hablamos el lenguaje del reino. ¿Cómo podemos ser representantes del reino de Dios si no hablamos el lenguaje del reino? No podemos. La gente no nos puede escuchar, no puede oír lo que les decimos, no pueden ser traspasados por el efecto de la palabra. La palabra no puede ser multiplicada en ellos porque tú le estás hablando en tu lenguaje humano. No le estás traspasando el lenguaje del reino. Y recuerde que la Biblia dice que usted y yo somos, diga conmigo, embajadores del reino. Si usted es embajador, procure con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza bien la palabra de justicia. Amén. Dios quiere que more en abundancia su palabra en nosotros, porque tenemos que ser, hermanos, los mejores representantes. Que nuestro rey no se avergüenza de habernos mandado a nosotros como embajadores. Así que para ser un buen embajador, hermano, el lenguaje del reino es lo primordial. Conozca el lenguaje del reino. ¿Cómo? Pero pastor, ¿cómo lo conozco? Lea la palabra, busque, ore y lea. Y que Dios se le revele, que su Espíritu Santo venga y comience a producir cambios estructurales, que se boten todos los paradigmas, todas las ideas preconcebidas, todas las improntas que traíamos, sean, hermanos, arrasadas por la palabra poderosa de Dios. Que la palabra de Dios de verdad comience a hacer unas estructuras nuevas, las estructuras del reino en nuestro espíritu. Amén.